Después de 30 años de una carrera diplomática fascinante, en la que recientemente se desarrolló como cónsul de México en Los Ángeles, Marcela Celorio crea la Fundación Polydor, con el objetivo de ayudar a los migrantes, dando asesoría consular y protección. Pero, ¿cuáles son las problemáticas más lamentables que estos migrantes enfrentan? Y sobre todo, ¿en qué se parecen estos migrantes a la población judía del mundo? En entrevista para Enlace Judío, Marcela Celorio responde. Hola Marcela, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Enlace Judío. Muchísimas gracias por este espacio. El gusto es mío, Nadia. Marcela, recientemente te has desarrollado como cónsul en Los Ángeles, cónsul de México en Los Ángeles, y esto te llevó a un tema que es sumamente importante en los Estados Unidos, que es el tema de los migrantes. No solamente tocaste el tema, lo observaste, descubriste sus problemáticas y ya, sino que te involucraste de lleno en este tema y terminaste en una organización que tú misma creaste, organizada, desarrollada con el objetivo de ayudar a los migrantes. Pero quisiera que nos expliques muchísimo más desde cómo se llama la organización, cómo surgió y sobre todo cuál es su objetivo. Claro que sí, Nadia. La organización se llama Polydor. Pueden buscarla en las redes como polidore.us y el objetivo es precisamente ayudar a los migrantes, pero no solamente a los migrantes mexicanos, sino a cualquier migrante que esté en Estados Unidos, particularmente a los procedentes de América Latina. Y déjame decirte por qué he cambiado ese giro si ya estaba dentro de la diplomacia mexicana asistiendo y ayudando a los migrantes. El tema es que llevo una carrera de más de 30 años representando a México y ayudando a los mexicanos en el exterior y observé que ese enfoque asistencialista y proteccionista hacia los migrantes tiene que también tener un balance y ese balance es el de ayudarles a reconocer la dignidad que tiene el migrante en este país. ¿A qué me refiero? Me refiero a que dejemos de calificarlos como los pobrecitos migrantes. Si nosotros seguimos tratándolos de esa manera, como los pobrecitos migrantes, no les estamos reconociendo el valor que tienen del trabajo, del compromiso, de la lealtad, de la creatividad, del talento, de la energía y de todo lo que ellos han tenido que enfrentar para poder llegar a este país y contribuir como lo hacen. Marcela, un bellísimo proyecto, y es que sin duda los migrantes, no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier país, pues lidian con diferentes dificultades de diferente índole. Estamos hablando de que tienen una difícil situación económica, la complicación para encontrar trabajo, el extrañar a los seres queridos, la facilidad para caer en caminos incorrectos, abrir puertas falsas, en tantos aspectos. Así que quisiera preguntarte, Marcela, en esta labor que tú has llevado a cabo y esta investigación, ¿cuál consideras tú que sería la dificultad más importante, más tortuosa para los migrantes que están en Estados Unidos? En efecto, Nadia, como tú lo apuntas, es un sinnúmero de retos a los que se enfrentan los migrantes cuando llegan a un país distinto al suyo. Y yo podría decirte que es el de la identidad. El de la identidad que empieza desde un simple documento para poder navegar el sistema en Estados Unidos, pero una identidad también como persona, como grupo en una nueva sociedad. Si tú no sabes bien a bien cuál es tu identidad, qué papel te toca jugar en una nueva sociedad, muy difícilmente vas a poder identificar, desarrollar y alcanzar tu potencial en este nuevo entorno. Entonces, para mí es muy importante, si bien les reconocemos la contribución económica que hacen este país y que está de manera documentada, que si los latinos fueran considerados como un solo país, serían el séptimo país por el Producto Interno Bruto, no solamente es eso, sino que eso se traduzca en una aceptación y adaptación
en los ámbitos políticos, cívicos y sociales, que es importantísimo para poder, como decía, alcanzar el potencial en un país distinto al tuyo. Ahora, hablemos de, pues, de momentos lindos. Seguramente ya tienes satisfacciones en el camino. ¿Nos podrías platicar alguna experiencia, por buena, porque el reto se cumplió, que pues atesores de manera especial? Bueno, mira, sí hay, la verdad es que muchísimas satisfacciones. En estos 30 años pudimos ayudar a muchas personas, sobre todo a conseguir esa seguridad para poder, como decía, navegar el sistema. Entonces, por eso es que la Fundación Polydor, que junto con un gran equipo de trabajo estamos lanzando, queremos enfocarnos en esa parte, en esa visión digna del migrante. Ya basta de estarnos quejando, de estar enfrentando esta situación en que nos vean que no pertenecemos. Entonces, si bien es cierto que la integración es complicada, yo considero que sí se puede lograr una coexistencia pacífica en la diversidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que no tenemos que renunciar a nuestra cultura, no tenemos que renunciar a nuestras tradiciones, pero tenemos que entender que para poder ser aceptados y poder adaptarnos de mejor manera, tenemos que entender también al otro. Y eso es una calle de dos vías, ¿no? De dos direcciones. Tanto los que reciben a los migrantes como los migrantes mismos tienen que tener esa apertura de mente para poder entender que somos diferentes, que venimos de culturas distintas, pero que estamos en un lugar en el que estamos coexistiendo. Y si queremos alcanzar un desarrollo como sociedad, tenemos que ir en ese camino. Hay un caso que me gusta mucho y que acabo de conocerlo con la Fundación Polidor, es de una mamá que viene desde Venezuela con sus dos hijas. Empezaron limpiando casas y bueno, pues como tú sabes, viviendo al día, pero se pusieron como meta aprovechar las oportunidades que Estados Unidos ofrece a las personas que trabajan y que están comprometidas. Después de mucho tiempo, digamos unos 5 años, las hijas ya están estudiando para ser abogadas, ya están estudiando derecho. Y la mamá tiene no uno ni dos, tiene tres trabajos. Ella da servicio de chofer de Uber, da también de servicio de mensajería y también tiene ya una compañía aseguradora. Entonces, y la entrevisté y lo que me conmovió de esta señora es la seguridad que ya tienen ella y sus dos hijas como mujeres, imagínate, migrantes en un país que no conocían nada, en decir, ya estamos aquí y queremos demostrar que tenemos un valor como migrante. Por eso me refiero mucho a esa visión digna del migrante. Supongo que, y me parece muy obvio, que pues los mexicanos somos la principal nacionalidad migrante en Estados Unidos. ¿Cuáles son las otras tres nacionalidades principales que podemos encontrar en este territorio? Bueno, después de los mexicanos, hay que ahora sí que identificar en dónde estamos. Por ejemplo, en Florida, que es donde está lanzándose la fundación, porque es la puerta de entrada hacia América Latina, pues tenemos muchas personas caribeñas, principalmente cubanos, República Dominicana y también de venezolanos, y crecientemente hay una migración ya de personas provenientes de Centroamérica. California definitivamente son mexicanos. Si te vas a Nueva York, en Nueva York vas a encontrar también muchos caribeños, República Dominicana, muchas personas del Salvador. Entonces, depende dónde te encuentres, es donde empiezas a ver las minorías. Por ejemplo, ahorita, de acuerdo al último censo en Estados Unidos, más de 60 millones son considerados latinos y desde esos 60 millones, nada más para que te des una idea del peso específico que tienen los mexicanos,
casi 40 millones son mexicanos y de origen mexicano. Interesantísimo. Y si pudieras hablar de todos los retos que tiene tu organización, porque sin duda son muchísimas las tareas y salen más en el camino, pero si tuvieras una lámpara mágica para pedir que algo sí se cumpla en tu organización, ¿cuál objetivo sería? Pues mira, nosotros tenemos 4 programas muy importantes. Los 4 programas tienen mentorías, seminarios, talleres, pero lo que más nos interesa es que los migrantes se vean a sí mismos como líderes cívicos. Y es muy importante hacer la distinción entre un líder cívico y un activista social. Lo que queremos aquí es formar modelos a seguir, como dicen en Estados Unidos, role models, para que dentro de su familia y también dentro de su comunidad, todo esto está basado en estudios de Bandura sobre el aprendizaje social. Si tú estás viendo que una persona tiene éxito y está siendo capaz de integrarse y de aprender las reglas del juego en este país, que eso es lo que queremos, un país de oportunidades, pero también de reglas, y que empiece a conocer las reglas y empiece a saber que puede ser un ejemplo a seguir, un líder en su comunidad, ya vamos a estar satisfechos, que sean líderes cívicos y que entonces esos estereotipos que existen alrededor del migrante, de decir es que son personas que sí contribuyen económicamente, pero que no han terminado de integrarse o de ser aceptados socialmente, vayamos terminando con esos estereotipos y podamos brindar otra cara del migrante. Que por supuesto todas las personas que no son migrantes en Estados Unidos juegan un papel importantísimo para levantar esta autoestima que tanto ha sido dañada en los migrantes a lo largo del camino. Finalmente, Marcela, has hecho tú un comparativo hermoso y quisiera referirme a él, que es con el pueblo judío. ¿Qué tiene que ver y cómo relacionamos la historia del pueblo judío con el tema que tú tratas día a día? Pues mira, para mí la verdad es que dentro de este fascinante viaje de la diplomacia, tuve el privilegio de vivir en Medio Oriente, específicamente en Israel, y he tenido esa oportunidad de conocer a los judíos que viven en Israel, pero también en otras partes del mundo. Y para mí el ejemplo de los judíos mexicanos es increíble, porque los judíos mexicanos han aprendido en Estados Unidos a navegar el sistema, pero no dejan de lado y conservan su cultura, sus tradiciones, pero sin embargo ya aprendieron a navegar el sistema en Estados Unidos y siguen ayudando a los demás. Entonces, después de que fueron víctimas, porque lo sabemos y eso es un pasaje de la historia dolorosísimo y de mucha vergüenza para la humanidad, pero hoy por hoy saben que la resiliencia, que el saber que fueron víctimas, pero que dejaron de serlo y que pueden ir a más, ese es un gran ejemplo del que nosotros, los latinos, como migrantes en Estados Unidos, debemos aprender. Y aquí me gustaría subrayar algo importante. Hay muchas organizaciones que se dedican a ayudar a los migrantes, pero nosotros, los pilares importantes son el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. Y me van a decir, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Cumplir con la ley? Eso va mucho más allá. Es entender los valores de una sociedad y saber que tenemos derechos, pero también responsabilidades. Entonces, en el momento en que encontremos ese balance, vamos a eh, poder alcanzar ese potencial que tanto nos hace falta. Sin duda. Y quien gana es toda la humanidad. Así que muchísimas Así es. gracias por tu labor, Marcela. Al contrario, Nadia, muchas gracias por este espacio y bueno, pues espero que podamos seguir compartiendo mucho más historias de éxito de Polydor. Claro que sí, ya nos veremos en el camino y en el futuro, pues para que me cuentes tantos casos, porque además cada caso estamos hablando de gente, de seres humanos con una historia, sentimientos, retos, y gracias por impactar a tantas vidas de una manera positiva. Bendiciones, Marcela. Igualmente, Nadia, muchas gracias. Hasta la próxima.